Asamblea Majorera, Coalición Canaria, ha denunciado la desaparición de 850.000 euros destinados a la adquisición de 3 máquinas de rayos X para Fuerteventura, un importe incluido en la inversión en los fondos para inversiones financieramente sostenibles que otorgó la anterior Consejería de Sanidad del anterior Gobierno de Canarias. Hablamos con la portavoz nacionalista Lola García. Buenos días, Lola. Hola, buenos días, tía. Estamos hablando de ese casi millón de euros, 850.000 euros que fueron aprobados por la anterior consejería para la adquisición de 3 máquinas de rayos X para Fuerteventura, y aquí no se tiene constancia de que exista esa maquinaria. Pues no, efectivamente, como bien dices, tía, en junio del 2019, la anterior corporación, donde era el consejero José Manuel Baltar, dejó 850.000 euros para salas de rayos X en el Centro de Salud de Morrojable, en el hospital y en el Centro de Salud de Corralejo. Y un año después vemos que no se ha materializado esas salas. Entonces nosotros preguntamos que dónde están esos 850.000 euros que se habían dejado por el superávit en inversiones financieramente sostenibles. Entonces, ¿Eso está nominado? ¿Estaba nominado o era una...? Sí, aparecían, porque nosotros eso sí lo pudimos ver, aparecían para, ya te digo, para el Centro de Salud de Morrojable, para el hospital y para el Centro de Salud de Corralejo. Vemos que incluso el de Morrojable lleva el que tenía, el aparato de rayos X que tenía para hacer radiografía, lleva estropeado y no lo han reparado durante muchos meses también. ¿Qué es lo que les dicen? Habrán preguntado por ello. Nosotros vamos a ver lo que nos dice el consejero o lo que le dice el consejero a las diputadas que tenemos en el Parlamento, porque preguntarán por estas partidas, a ver dónde han ido a parar un año después, porque con la necesidad que nosotros tenemos en la isla de Fuerteventura y que se vayan, pues no sabemos. Eso es lo que nos tienen que contestar ellos. Exactamente dónde está ese dinero que era para esta sala. No paran ahí las reivindicaciones que ustedes realizan en el ámbito sanitario para Fuerteventura. Hablamos de ese centro de especialidades también que ustedes piden que se ubique en el sur de la isla, en La Lajita. Precisamente hace unos escasos días hablábamos con el alcalde de Pájara, con Pedro Armas, y nos decía que el ayuntamiento ha puesto a disposición de la consejería 2 suelos en La Lajita. Pues sí, nosotros se hizo un estudio incluso cuál era la zona más apropiada. A nosotros lo que nos interesa es que se ponga de acuerdo la consejería con las instituciones, y el sur necesita ese centro médico ya. No solo, es que hay una confusión, no solo estaba ese futuro hospital ya planificado para la zona sur, sino incluso la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, que me acuerdo, incluso estando yo todavía en el Parlamento, había partida presupuestaria para la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, y tampoco vemos que se haya realizado esa ampliación. Y desde luego que hay que empezar ya, ahora que decimos que tenemos que hacer, en este tiempo de crisis, invertir en infraestructuras públicas, pues nosotros lo que decimos, oye, aparte de infraestructuras, estas infraestructuras sanitarias que ya están planificadas, esto supone mejorar la sanidad de la isla de Fuerteventura, pero también supone empleo para muchas personas en la isla de Fuerteventura, que es tan necesario en estos momentos. Pero no solo vía de infraestructuras sanitarias, sino infraestructuras también educativas, que también están pendientes, y que ya la anterior consejera también, doña Soledad Monzón, hacía ese plan de infraestructuras educativas para la isla de Fuerteventura tan importante. Estamos hablando del IES La Lajita, estamos hablando de un centro integral de formación profesional para el sur que estaría aquí en la zona de Gran Tarajal, estaríamos hablando del Colegio del Castillo, y que terminen de una vez por todas, porque llevamos un año ya desde que tomó posesión este grupo de gobierno, y vemos cómo el colegio, el 6, tanto de Morrojable como el de Villaverde, que estaban prácticamente terminados, pues oye, no se ha terminado la obra, no se ha entregado esa obra, y tan necesaria, como sabemos, va a ser
para el próximo curso 2020-2021, Que sobre todo por incluso, el espacio que van a tener que necesitar el alumnado. incluso Valbuena, ¿verdad? El consejero que está de momento al frente de Educación lo decía, que será probable, van a hacer un estudio, que se precisen más infraestructuras, más espacios educativos para cumplir con los protocolos y seguramente también más docentes. Yo quería preguntarle, antes de meternos en el tema de educación, consejera, que ustedes piden las inversiones sanitarias por el COVID-19, que la obra de la Lajita, del CAE, se incluya en las inversiones sanitarias por el COVID-19. ¿Esto qué supondría? ¿Una celeridad en los trámites? Pues sí, nosotros vemos que es una forma también de agilizar todas las obras y vemos que es una realidad. Es decir, se hicieron las obras se están haciendo las obras de hidráulicas, pues ya también se tenía que haber pensado en estas obras sanitarias, que también son urgentes que se hagan lo antes posible. Entonces, oye, obras que ya estaban planificadas, porque nosotros comentamos, oye, son muy necesarias, pero ya estaban planificadas antes que llegara esta corporación. Esto no se hace en 10 meses. Es decir, en los proyectos, buscar la financiación, el convenio de obras hidráulicas con el Estado no se hace en 10 meses. Es un trabajo que ha realizado el anterior grupo de gobierno. Y ellos consiguieron sacar por urgencia, por el estado de alarma con el COVID, pues las obras sanitarias también hay que darle prioridad porque sabemos que es una necesidad no solo para nosotros también, sino de cara al futuro, que nosotros tengamos una dotación sanitaria, que la gente vea que tenemos una seguridad sanitaria en nuestra isla, pues eso le da confianza también a los turistas para que vengan. Entonces, todo lo que hagamos también en sanidad va a repercutir en la llegada en su momento, en la llegada de turistas a nuestras islas. Consejera, nos metemos en el ámbito educativo que a usted le toca pues doblemente, ¿no? Queríamos, ayer hubo una reunión de toda la comunidad escolar. Teníamos precisamente aquí a la presidenta de FIMAPA que denunciaba que había habido falta de coordinación, falta de comunicación a la hora de abordar pues, lo que ha sido el telestudio, ¿no? Cómo se han comunicado los centros educativos con los alumnos y demás. Parece que no ha habido unas directrices claras. Es verdad que se ha cobrado la dimisión de la anterior consejera. ¿A usted qué valoración hace? Bueno, ya lo habíamos hablado, Pía, es necesario tener unas instrucciones claras que se le dé para garantizar tranquilidad y seguridad al alumnado, a las familias y sobre todo también al profesorado. Saber cómo íbamos a terminar este curso, es decir, estamos en junio, en el mes de junio, y la semana pasada todavía no sabíamos si iba a tener que incorporarse el alumnado de sexto o no. Vemos que al final no se tiene que incorporar. Son decisiones que llevamos ya casi 3 meses que que ellos tenían que haber dado ya mucho antes. Y ahora lo que tendríamos que estar haciendo es planificar ya precisamente lo que hablábamos antes, planificar los espacios, la organización y cómo va a ser el funcionamiento del curso 2020-2021. Y eso todavía está en el aire. Y hay que tener en cuenta también que no tenemos las infraestructuras educativas. Usted hacía mención a unas cuantas que están proyectadas, algunas muy avanzadas a la espera de que sean entregadas, ¿no? para ser recepcionadas, pero la verdad es que faltan centros educativos y hay algunos colegios todavía en Fuerteventura en los que pues algunos alumnos y alumnas están en barracones. Va a ser muy complicado cumplir con esas distancias de seguridad que mandata el protocolo. ¿Qué soluciones se pueden prever o proponen ustedes? Vamos a ver, es que nosotros lo que decimos es que primero todavía están, porque durante el estado de alarma se había suspendido todos los plazos, ahora continúan con las matrículas. Lo primero que tienes que saber es cuántos grupos autorizados vas a tener para el próximo curso, para hacer la distribución. Desde luego que lo que no podemos hacer es tener las clases masificadas como la teníamos durante este curso, es decir, centros como donde yo estoy trabajando, el Cristóbal García Blasi, teníamos las aulas a 25 y algunas a 26. Eso no lo vas a poder tener el próximo curso. Por lo tanto, es importante
saber los grupos autorizados que vamos a tener ya para el próximo curso Porque y así poder planificar la plantilla. Dependiendo de los grupos autorizados, tendrás la plantilla. hablamos, Y discúlpame, sabrás, consejera, cuando hablamos de grupos autorizados, porque se descarta que todo el alumnado pueda acudir a las aulas en septiembre. Eso está no, cuando descartado. hablamos de grupos autorizados es los grupos que va a tener cada centro. Nosotros hablamos de línea 3 porque tenemos 3 grupos por cada nivel, es decir, 3 grupos en infantil de 3 De años, 3 acuerdo. grupos en 4 años. Entonces, eso se hace siempre, normalmente siempre lo hacían a principios de mayo. Nos decían los grupos autorizados que íbamos a tener y ya en junio ya tenían incluso prácticamente, los equipos directivos ya tenían planificada incluso la plantilla de profesorado con la que iba a contar para el curso para el curso siguiente. Eso a fecha de hoy todavía no lo saben los equipos directivos. Claro. En eso tienes que trabajar, porque tendrás que habilitar espacios. Es decir, tendrás que utilizar las zonas de biblioteca, las aulas de inglés que tenemos, los espacios, porque claro, si el alumnado va, que es lo que decíamos, es más fácil trabajar online, a distancia, con el alumnado de la ESO y de bachillerato y el universitario, pero el alumnado de infantil y primaria es importante que sea presencial. Es decir, es muy complicado, ya te digo, para mantener videoconferencias, sobre todo mientras más pequeño sea, más dificultad tiene. Entonces, esas son las instrucciones claras que tiene que dar la Consejería de Educación, es decir, un protocolo claro, no solo de las instalaciones, sino un protocolo claro en cuanto a temas sanitarios que se tienen que controlar desde el centro educativo. Y después ya, pues, toda esa planificación curricular que tenemos y toda la modificación que tenemos que hacer porque el tercer trimestre no se dio. Dese en cuenta que nosotros el primero y segundo trimestre sí lo dimos con normalidad y el tercer trimestre lo que hemos realizado es refuerzos de ese primero y segundo trimestre, pero los contenidos del tercer trimestre no se avanzó en las materias. No. Otra de las cuestiones también, consejera, que ponía en evidencia la presidenta de FIMAPA era el tema de la conciliación. Dicen que en todo esto no se han acordado de las familias y el tema de la conciliación está siendo bastante complicado. Ya hay algunas familias que han tenido que decidir quién de los dos trabaja para que la otra persona se quede ocupándose de los pequeños en casa. ¿Ustedes ante esto tienen alguna propuesta concreta? Nosotros lo que decíamos, pues de ahí es la propuesta que nosotros estamos diciendo, es decir, los más pequeños, los que más tienen dificultad, son los que tienen que acceder y por eso es importante contar y prever el espacio que puedes utilizar. Porque, Pía, desgraciadamente son siempre nosotras, las mujeres, las que decidimos, oye, pues nos quedamos porque tenemos que quedarnos con el pequeño o con el alumnado porque no es simplemente videoconferencia, tienes que reforzar y estar sentado con el niño y la niña para explicarles si ellos no entienden. Incluso los programas, porque todo falla. Yo mirando con mi sobrino, el otro día mirando un programa y decía, ¿pero qué es lo que falla? Le fallaba la tilde y no conseguía avanzar en el programa. Pues esas pequeñas cosas que ellos no se dan cuenta. Tiene que haber una persona al lado, ¿no? Que ejerza un poco de docente. Claro, tienen que hacer a veces incluso y que no les corresponde. Pues esas son las cosas que nosotros tenemos que decir, oiga, siéntense, tomen las medidas con la comunidad educativa, con el profesorado, con los que estamos dentro de clase y que conocemos la realidad del aula y la realidad del alumnado, es decir, las pequeñas dificultades que te puede encontrar, porque muchas veces sí hacen propuestas, pero no se adaptan a la realidad del centro. Y yo lo he dicho, mira, un problema tan básico, incluso a la hora de entrar al colegio, tendrás que coordinar con los ayuntamientos de cerrar las calles que antes no se cerraban, porque necesitas el espacio, los padres no podrán acceder al colegio, me imagino que serán en las instrucciones, las puertas estarán cerradas y que cómo entra el alumnado al centro, todo eso lo tienes que coordinar. El transporte, si el alumnado que viene de las zonas rurales
cómo viene en el transporte, porque no lo puede traer sus familiares porque tendrán que ir a trabajar también o ir a buscar trabajo, Pía. Es verdad, te tomo... Todo ese protocolo lo tendrás que hacer, incluso los turnos para el comedor. ¿Qué alumnado es el que puede ir a comer? Porque un centro como el mío tiene casi 400 o más de 400 comensales. Destaco no van también... a poder entrar. Aprovechando su exposición, esa brecha digital que ya están alertando, ¿verdad? Bueno, pues que está de alguna forma dejando, como usted decía, a la mujer precisamente otra vez un poco fuera del mercado laboral. Lo estamos viendo, lo dicen los datos, y es algo que también hay que tomar en cuenta a la hora de adoptar este tipo de medidas y de decisiones. Pasamos, si le parece, a hablar de ese plan de reactivación socioeconómica de Fuerteventura que se aprobaba la semana pasada por el Pleno de la primera institución insular, y lo hacía con el apoyo del equipo de gobierno, pero la abstención de la oposición. Mira, yo se lo decía durante el pleno, es verdad que la isla de Fuerteventura necesita un plan de reactivación socioeconómica. Por eso nosotros desde el 19 de marzo, sabiendo que estábamos en una crisis sanitaria, pero que se iba a convertir en una crisis socioeconómica, con la responsabilidad que tenemos presentamos iniciativas. Presentamos iniciativas como hizo el grupo de gobierno, es decir, un plan que detalló todo lo que ha realizado hasta ahora, pero no tiene una ficha financiera concreta. Es decir, no tiene acciones concretas ni tiene una ficha financiera extraordinaria para afrontar la crisis socioeconómica que ya tenemos encima. Entonces nosotros decíamos, oye, no podemos crear falsas expectativas a la ciudadanía, no podemos, vamos a sentarnos y saber exactamente, son ellos los que están gobernando, los que se reúnen con el gobierno de Canarias y los que tienen que saber con qué financiación es la que van a contar, porque eso lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el PP, es decir, hemos presentado propuestas, hemos presentado iniciativas, pero ahora las hay que cuantificar. Presentaron también en el Pleno, para poner un ejemplo, lo de las becas en los estudiantes universitarios. Nosotros la habíamos presentado desde el Pleno anterior, que le van a dar 1.200 euros a los estudiantes, pero no tienen exactamente la cuantía de cuánto. A lo mejor tú dices, sí, 300.000 euros. A nosotros nos parece poco 300.000 euros para las becas de estudiantes si le vas a dar 1.200 euros a cada estudiante. Es decir, hay que sentarse y planificar ese dinero que realmente necesita para ayudar y que no se quede ninguna familia atrás, y saber qué es las modificaciones que tienen que hacer en el presupuesto, qué actividades, dadas las circunstancias en las que estamos, no se van a llevar a cabo, no se van a poder realizar, para dar de baja esas partidas y derivar. Claro, mira, hacían una modificación de presupuesto, si es verdad, de 371.000 euros para ayudar a los ayuntamientos, incluso a colectivos sociales. Pero de la partida inicial a lo que le ayudaban ahora, al ayuntamiento de Antigua le ponían 9.931 euros. Oye, en la crisis que tenemos, con 9.931 euros, que las familias, la primera puerta que van a tocar son los servicios sociales de los ayuntamientos, pues a muchas familias con 9.000 euros no va a poder ayudar. O el de Betancuria con 3.379 euros. A eso me refiero, Pía. Es decir, no es momento de estar con grandes titulares y quedar bien. Es momento de sentarte y trabajar. Y más cuando oyes las declaraciones del señor Acosta, que dice que no va a permitir, él está con el pacto con Nueva Canaria, y él dice que no va a permitir que el consejero de Hacienda, que es el señor Román Rodríguez, le haga trampa y le mienta. No sé si es que tiene problemas en la coordinación o que no le va a dar el dinero que le pertenece. Eso es lo que nosotros queremos saber, porque si no le da el dinero que nos pertenece a la isla de Fuerteventura, pues entonces no vas a tener dinero para ayudar a la familia y para desarrollar ese acuerdo que él unas semanas antes anunciaba como un gran acuerdo social, y vemos que el acuerdo solo está firmado por el señor Blas Acosta, y al final no era un acuerdo, sino una propuesta de resolución que hace su grupo, como nosotros podíamos haber llevado la nuestra. Yo creo que si hubiéramos sido serios, y así se lo dije al consejero de Hacienda, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver las partidas y vamos a mirar el dinero que realmente tienen
¿Y qué podemos poner? Nosotros calculábamos, por ejemplo, para las becas, que como mínimo tienes que poner 1.400.000 euros si quieres realmente ayudar y que no se quede ningún alumnado de Fuerteventura sin estudiar en la universidad porque no tienen los medios. Des en cuenta que tienen que pagar la comida, los viajes, el apartamento o la residencia. Es decir, son cosas que tienes que planificar. Insuficiente Menos entonces las titulares, yo lo partidas que con digo. las que el Gobierno refuerza a los ayuntamientos para atender a la emergencia social. ¿Cómo, Pía? Que no Que te son entendí. insuficientes, digo, las partidas que el Cabildo de Fuerteventura dirige a los ayuntamientos para reforzar lo que son los servicios sociales. Vamos a ver, yo creo que es lo que estábamos diciendo, hay que reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos es la primera puerta que tocan las familias y las personas más vulnerables, cuando tienen necesidad van a sus ayuntamientos y ahí es donde se tienen que coordinar para que efectivamente esas medidas sean eficaces y no se dupliquen, porque ahora estábamos viendo durante el estado de alarma cómo el Cabildo llevaba compras a las familias y el ayuntamiento también estaba llevando compras a las familias. Entonces, oye, vamos a centrarnos, vamos a coordinar las acciones, es importante, e insisto, vamos a olvidarnos del protagonismo político, de sacar rédito político, de tacticismos políticos, y vamos a pensar en las personas, en nuestros mayores, en nuestros jóvenes, en las personas más vulnerables, que es lo que necesitan ahora, y ahí nos van a tener. Nosotros por eso nos abstuvimos. Oye, hay medidas que nosotros habíamos planteado y están recogidas ahí, pero nosotros no podemos engañar a la ciudadanía si no hay dinero por medio. Cuando nos sentemos y veamos, oye, hay partida financiera, la gente sabe que para temas sociales le vamos a poner este dinero, para becas vamos a poner este dinero, para las residencias de mayores vamos a poner este dinero, para la movilidad, porque la gente va a dejar de utilizar su propio vehículo para intentar utilizar la guagua, porque no tendrá dinero a lo mejor para pagar la gasolina o el gasoil de su vehículo, y habrá que tomar medidas y poner bonos a esta gente para que pueda ir a buscar trabajo o pueda ir a su puesto de trabajo. Es decir, todas esas acciones tienen que estar con una ficha financiera extraordinaria, y eso es lo que no aparece en este acuerdo que ellos firman como acuerdo, pero ya digo que solo firma el señor Blas Acosta. Incluso para las pequeñas y medianas empresas, si hay que ayudarle a pagar el local o el agua o la luz, pero esas medidas hay que concretarlas y poner el dinero que se estipule que sea necesario. Lola, para ir acabando ya, virando un poco el plano político, recientemente se materializaba esa moción de censura contra el exalcalde nacionalista Isaí Blanco en La Oliva. Perdían ustedes la alcaldía, quedan, me parece, en el único gobierno que quedan es en Antigua. ¿Cuál es un poco una valoración que hacen? Bueno, nosotros, esto es una de las razones que también decía yo, y que están a veces más preocupados por el tema urbanístico y los planes generales y el plan insular que realmente las necesidades, porque cuando tú ves que se realiza y se materializa una moción de censura en pleno estado de alarma, que no podían esperar, tú dices qué necesidad tenían, pero bueno, cuando tienes un equipo, porque volvemos otra vez e insisto, ellos dicen que acaban con el gobierno de 40 años de Coalición Canaria. Yo no llevaba 40 años en el Cabildo de Fuerteventura, solo estuve 15 días, justo el plazo, porque la moción de censura la presentaron al día siguiente. Isaí Blanco no lleva 40 años en la política, es un chico joven y su equipo con ilusión, con ganas a trabajar, igual que el equipo del Cabildo. Es decir, buscan excusas que la gente ya se está dando cuenta qué es lo que están buscando realmente. Nosotros vamos a seguir trabajando, que es lo que siempre decimos en todas las instituciones. Vemos como los compañeros de Pájara, como los compañeros de Tuineje, los compañeros de La Oliva, que acaban de salir, pero también ya están preocupados y hemos tenido reuniones y siguen para que se lleven a cabo toda esa planificación que ellos dejaron. Nosotros en el Cabildo presentamos iniciativas, mociones que ellos votaron. Nosotros sí aprobamos las mociones de
de ellos porque consideramos que tenemos que trabajar unidos, pero ellos siempre votan en contra, votaron en contra de la zona cepa, votaron en contra de planes de formación, de habilitar espacios y de que se reconociera para hacer los PFAE. Y tú dices, bueno, es que nosotros, después somos nosotros los malos o los que no apoyamos a este gobierno, pero cuando llegamos a los plenos, vemos que son ellos los que no apoyan ninguna de las mociones que nosotros presentamos. Un ejemplo claro, yo también lo digo siempre, es la moción, una de las primeras que hicimos, que fue la moción del agua para declararla de interés general, esas obras y la urgencia, votaron en contra y ahora, a raíz del COVID, ellos tuvieron que declarar la emergencia y ahora es cuando sacaron las obras hidráulicas a través de emergencia. Eso se podía haber hecho desde el mes de septiembre y ellos votaron en contra. Nosotros desde la oposición, que es donde nos han puesto los grupos políticos, no la ciudadanía majorera, eso lo tenemos que decir muy claro, la ciudadanía majorera nos sigue dando el apoyo porque fuimos la fuerza más votada. Desde la oposición seguimos trabajando, ahora lo que nos corresponde es fiscalizar y nosotros estamos fiscalizando e informando a la ciudadanía de Fuerteventura todos los pasos que vamos dando y lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Y por eso sacamos todas las notas de prensa para que estén informados. Y por eso también nosotros les entrevistamos, ¿verdad? Para que se sepa también la labor de fiscalización que tiene que ejercer la oposición. Lola García, claro, portavoz nacionalista en el Cabildo de Fuerteventura. Dígame. Perdón, sí. Yo le agradezco muchísimo a los medios de comunicación también, que era lo que me faltaba, Pía, la oportunidad que nos dan para poder informar a la ciudadanía, ya que incluso en el propio Cabildo, el grupo de gobierno nos limita, porque todavía seguimos un año después sin tener un espacio para poder trabajar. No podemos subir al Cabildo, y menos en estas condiciones, porque no tenemos un espacio, ni una mesa, ni una silla, ni una impresora, ni un ordenador, nada. Tenemos que trabajar desde el local de coalición, desde la Asamblea Majorera Coalición Canaria, o desde nuestras casas, es donde, pero con nuestro material, porque estaba diciendo que si devolvíamos algo que nos pertenece, los teléfonos, el señor Blas Acosta, que devolviéramos los teléfonos, eso es algo que nos pertenece por ley, lo devolveremos cuando dejemos de estar formar parte de la administración, y lo que sí le rogaría es que nos diera ya el espacio que sí nos corresponde por ley para poder seguir trabajando y estar haciendo el trabajo que la ciudadanía, que vuelvo, insisto, la ciudadanía fue la que nos puso ahí y por eso nosotros trabajamos con la misma ilusión y con el mismo respeto y responsabilidad que si hubiéramos estado gobernando. Lola García, portavoz nacionalista en el Cabildo de Fuerteventura. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de COPE Fuerteventura. Buen día. Muchas gracias a ustedes.